Hombre, chicuelos y chicuelas, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es martes 15 de noviembre de 2022 y estamos aquí en la esquina de la Torre B para empezar una vuelta muy inquietante, perturbante e interesante sobre las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Vente, acompáñame. Bueno, han avanzado, han avanzado bastante en la colocación de lamas en la esquina de la Torre B. Mirad como de momento están trabajando ahora mismo en esta parte de la esquina de la Torre B colocando más lamas, así que es posible que hoy caiga otro directazo aquí en el canal. Así que ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete y dale al pedazo de like a este vídeo. No te pierdas la recta final de la remodelación del Santiago Bernabéu aquí en el canal de JR. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿Qué es esto? Son como ollas gigantes para hacer paella aquí, para hacer algún tipo de guiso, pero... ¿y esta locura? Aquí en la esquina de la Torre B, bueno, donde siempre empiezo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero qué locura, parecen una especie de moldes, ¿no? Una especie de... no sé, me está dejando súper rayado. Pero súper rayado, estoy pensando hasta hacer un directo de... a ver la gente qué opine, ¿qué es esto? Bueno, lo que veo más por aquí es que tenemos el plumín que va trabajando en la cercha de rodadura número 2 y que ha trabajado en la visera, está descansando ahora mismo, Hoy no quiere trabajar, está en huelga. Ojo, ojo, porque creo que están poniendo lamas o están empezando a colocar las lamas en la Torre A. Hay muchas plataformas, parece que ayer por la tarde, cuando di la vuelta por la tarde al Bernabéu ya de noche, creo que llegaron lamas a esa esquina. Ya sabéis que estaban a puntito. Estaban colocados ya los soportes de erizo en los diferentes soportes verticales y es posible ya que empiecen a colocar las lamas en esa esquina. Pero bueno, ahora lo veremos cuando pasemos por la esquina de la Torre A. Bueno, después de este festival de nuevas piezas aquí en la esquina de la Torre B, vamos a seguir viendo lo que tenemos, que son más piezas blancas, que me imagino que irán para la parte de la cubierta. Pero hay que flipar, hay que flipar con todo lo que estamos viendo. Madre mía, esto me recuerda al mismísimo verano, donde es que no dejaban de traer piezas en cualquier momento. Madre mía, qué locura, por favor. Es que además que esas piezas que están ahí al fondo, que tienen pinta como de chimenea de Titanic, me han dejado súper rayado. Últimas imágenes de la esquina de la Torre B, donde vemos que están colocando las lamas en esa columna, ya prácticamente pegando a la fachada oeste y la parte de Castellana, donde podemos ver y observar que están ahora mismo intentando anclar ya esa última lama que tenemos en imagen. Y vamos al modo gran angular. Vamos a ver si podemos ver si han arreglado nuestro toque preferido. Sigue igual. Venga, avanzamos por Castellana. Bueno, llega el momento clave. Nos subimos al montículo de Bélgica, que por cierto tengo que hacer un vídeo sobre la última rajada de Hazard, algo que ha dicho sobre los minutos que tiene en el Real Madrid. Y tenemos en pantalla los soportes verticales de toda la fachada oeste, donde vemos ya con mucha claridad, vemos ya muchísimo volumen de instalación de los nexos en los diferentes soportes verticales aquí en Castellana. Esto empieza a ser ya un llamamiento a las nuevas lamas que va a haber en la fachada oeste. Tengo unas ganas de llegar ya a la esquina de la Torre C para ver cómo va el montaje de las cerchas, si hay algo nuevo o si ya han creado ese montículo, esa base para la grúa Rüdiger que tienen que montar aquí en la esquina de la Torre C. Y también llegar a la Torre B para ver cómo va el montaje de la grúa Haaland. De momento otro vistacito antes de pasar a la Torre C y a la Torre D de toda la fachada oeste. Lo que decía antes, han incorporado nuevos soportes de erizo, esos nexos entre los soportes y las lamas que van a colocar. Y veremos también cuando empiezan ya a cerrar con las conexiones entre los soportes verticales en este hueco de aquí, que de momento siguen sin tapar y sin colocar esas conexiones entre los soportes verticales. De momento en el día de hoy no he visto izado de nuevas lamas para la parte de la cubierta. Y tampoco he visto, en el suelo de la Castellana tampoco he visto lamas para la cubierta. Así que antes de que se me suban las hormigas, avanzamos hacia Torre C. Enero, febrero, marzo, abril y mayo son las que tenemos aquí en la esquina de la Torre C. Hoy 15 de noviembre de 2022. En el día de ayer colocaron ya los motores de la parte norte de esta última cercha, de la cercha Mayo. Lo vimos in situ aquí en el canal. Si no viste el vídeo puedes verlo todavía, no ha caducado. No lo voy a quitar. Y aquí tenemos las cerchas, parece que ya han terminado de rematar las primeras cerchas que colocaron e instalaron, que es enero, febrero y marzo. Siguen rematando abril y mayo.
Y vamos a acercarnos por la parte de la esquina de la Torre C para ver con mucha más claridad qué es lo que están haciendo. Lo que veo que hay al fondo están como dos plataformas, una articulada y otra de tijera. Están ahí trabajando en la Cercha Mayo, lo que no sé qué están haciendo porque no se ve nada. Bueno, en el día de ayer no sé si estaba esto, pero me estoy fijando ahora y es que han traído unos focos de iluminación. Están ahora mismo aquí en la parte de Castellana. Me voy a asomar un poquito. Y ya sabéis que ahora en Madrid, con el horario de invierno, una vez que se cambia la hora, ahora anochece a las 6:30 de la tarde. Me voy a asomar un poquillo para que veáis, ahí están los focos, estas torres de iluminación. Ya sabéis, bueno, lo que decía antes, ahora en Madrid empieza a anochecer muy pronto, a las 6:30 de la tarde. Bueno, muy pronto. Si lo comparamos con Inglaterra y con otros países que a lo mejor anochece a las 5 de la tarde, pues... Pero bueno, el caso es que a las 6:30 anochece y necesitan iluminación para preparar todas las cerchas para el gran izado, monumentalizado que va a haber aquí en la Castellana, donde ya se sabe, bueno, se supone que las cerchas lo que van a hacer es que desde aquí, desde la Torre C, las van a llevar hacia Rafael Salgado, las van a dejar reposando, por eso están esos caballetes y esos apoyos amarillos que hemos visto ahí en Rafael Salgado, y ahí con las dos grúas, una en cada extremo, la grúa Haaland y la grúa Rudiger, las cogerán de cada extremo y las subirán a la cubierta. Ahí vemos cómo siguen rematando, parece que están pintando esas conexiones de los pernos entre tramo y tramo de la mismísima cercha. Hoy temperatura muy agradable, muy agradable. Yo creo que unos 15 grados más o menos. Vamos a ver cuántos hay. Son las 11:30 y tenemos un total de 14 grados. Temperatura muy agradable. Yo ahora mismo voy con el abrigo desabrochado. Bueno, aquí tenemos a las pedazos de mostrencas, enero, febrero, marzo, abril y mayo, descansando en la parte de la Castellana esquina con la Torre C, donde estoy viendo que ahora mismo están colocando más lamas en la parte de las columnas vacías de la Torre C. Así que me gusta, me gusta. Y lo que veo ahí al fondo es que acaban de traer más lamas para la esquina de la Torre C. Veo también ahí al fondo en Rafael Salgado más lamas. ¿Pero y esta locura? Bueno, no, ya te digo yo que antes de que acabe el año vamos a ver el Bernabéu repletito de lamas ya por todos los lados. Van a cubrir todo el Santiago Bernabéu de lamas. Bueno, ahora que tenemos las 5 cerchas, aún hay gente que dice que van a montar 6 aquí. Pero me voy a mover un poquito para colocarme de forma más de frente, para que la gente vea que la separación, bueno, porque está la farola ahora, pero la separación que hay ahora mismo entre la cercha número 5 y la 4, mirad el ancho que hay, la separación que hay. Por mucho que quieran juntar la cercha número 5 con la 4, aún así sobraría este cachito en la parte de los apoyos amarillos. La gente sigue creyendo que caben 6. Dejo aquí esta imagen fija para que paréis el vídeo y lo veáis con vuestros propios ojos. Venga, seguimos, esquina de la Torre C, siguen colocando lamas, han traído más lamas. Hay que ver, ahí al fondo ya empezamos a ver la grúa Haaland que empieza a asomarse hacia arriba. Mirad cómo empieza a asomarse, parece la lanzadera del parque de atracciones. Rafael Salgado, lo que era una calle que simplemente no había ninguna novedad, porque ya sabéis que colocaron todas las lamas y ya obviamente no se veía nada de novedades por aquí. Ahora mirad toda la maquinaria que hay, traen conexiones, traen lamas que están descargando ahora mismo, traen los plumines para montar esa pedazo de grúa, la grúa Haaland, ahí al fondo en la esquina de la Torre D, que ahora veremos desde cerca. Y también quitaron las pegatinas, esos plásticos protectores en el día de ayer, en esos laterales y en la parte superior de la fachada norte. Lo que puedo ver desde aquí es que siguen trabajando con mucha fuerza en la construcción de la base para la segunda grúa, la grúa Rudiger. Y podemos ver que tenemos a la izquierda la excavadora. No sé muy bien porque está la valla, parece que este camión lo ha colocado estratégicamente. Mira, lo van a mover. Lo que decía, mientras que lo mueven, están ahí la excavadora, me imagino que le está dando servicio a un dumper. Toda la arena y el escombro que van sacando lo va dando al dumper y el dumper lo lleva a un sitio a amontonarlo o directamente a algún tipo de contenedor. Y también había un rodillo compactador de unas 12 toneladas por la zona. Voy a acercarme por ahí a ver si me deja el camión verlo. Sí, nos va a dejar. Ahí tenemos al fondo también un rodillo compactador. Ahora sí que se ve de lujo. Ahí tenemos a nuestra derecha, se ve un poquito mal, pero ahí que pone Ham, de la empresa Ham, que me parece que es un elefante, el logo. Es un rodillo compactador de más o menos 12 toneladas que será el encargado y el responsable de compactar la arena cuando ya esté la base medio hecha.
Es decir, los mismos trabajos que han hecho en la Torre D, los mismos van a hacer aquí en la esquina de la Torre C. Tenemos ya las últimas imágenes también de la esquina de la Torre C, como podemos observar, con esas últimas lamas incorporadas e instaladas. Vemos muchísimo trajín aquí, muchísimo trajín en Rafael Salgado. Se ha convertido de una calle lúgubre y sombría a ser una calle bastante transitada. Veo ahí una gunitadora, es posible que estén hormigonando ya en la esquina y en el quesito del fondo norte con el lateral oeste. Ahí vemos la gunitadora, donde ya sabéis que eso es para echar el hormigón y proyectarlo con las mangueras al lugar donde la gente quiera o los trabajadores quieran o el jefe quiera. Tenemos ahí arriba también la cinta transportadora, que siguen sacando lo que parece ser tierra del quesito del fondo norte con el lateral oeste. Venga, seguimos. Bueno, lo que decía, las lamas completamente desnudas aquí en la fachada norte, en Rafael Salgado. Esto es una locura, amigos. Esto es una locura. Estoy prácticamente en la Torre C, en la esquina de la Torre C, empezando ya por Rafael Salgado, y mirad la cantidad ya de plumines que tenemos de la grúa Jala. ¡Qué brutalidad, por favor! Mirad cómo empieza ya a alargarse la instalación de los plumines de la grúa. ¡Qué brutalidad! Vamos a acercarnos por allí por la zona, vamos a subirnos al montículo de aquí de Rafael Salgado, justo enfrente del José Luis. Lo nunca visto. Han abierto un cachito de la valla aquí en Rafael Salgado, imagino que será para meter el material. Y mirad cómo están, están a tope en la instalación de los plumines. Como vimos ayer, primero lo que hacen es sacar el bulón, ese bulón que están sacando ahora mismo. Traen la nueva pieza, el siguiente tramo en este caso, que van a engancharlo ahora mismo. Ahí lo tenemos, es este. Lo llevan para allá, lo llevan a su zona, y luego ya directamente vuelven a meter el bulón para encajarlo y anclarlo en su posición. Mirad cómo vaya la evolución del montaje de la grúa Holland. Qué brutalidad, y todos los que... Payaso. Me acaba de asustar este tío. Después de este pedazo de susto voy a seguir con toda la calma haciendo el vídeo. Ya me ha quitado años de vida. Ahí vemos cómo están colocando ya, están agarrando el siguiente tramo. Y lo que decía antes, me voy a asomar un poquito más hacia arriba para que veáis los siguientes tramos que hay ya esperando a seguir instalando en la grúa, donde imagino que ya empezarán a traer lo que es el extremo, ¿no? Chaval, qué locura. Y mirad al fondo todas las lamas que hay en la esquina de la Torre C. Madre mía, vaya día, chaval. No he pasado todavía de Rafael Salgado y llevo como una media hora ya grabando. Bueno, mirad qué cerquita estamos ahora mismo del montaje de la pedazo de grúa. Que mirad, si vemos ahora mismo toda la parte, aprovechando ahora de que está la valla quitada, podemos ver ya las orugas desde una parte y desde una perspectiva diferente. Madre mía, vamos quitando el zoom para que lo veáis, cómo van colocando los siguientes tramos de la grúa, y los que quedan todavía, lo que decía antes, los que quedan todavía por colocar. Vamos a ver el momento exacto en el que meten de nuevo el bulón para encajar el siguiente tramo del plumín. Ahí ponen han puesto ya el bulón, han puesto el circlip, el gigantesco circlip, y así es como va quedando. Bueno, esta imagen me gusta mucho más, I like it. Mirad la oruga de la grúa, pedazo de oruga, desde aquí se ve muy muy grande, no sé en los vídeos, pero qué locura, por favor. Aquí tenemos la pedazo de grúa, ya sabéis que están montando los plumines, los tramos de plumín, y mirad la envergadura que está llevando ya, están llegando hasta la parte central de Rafael Salgado, y mirad ya lo largo que va ya la instalación de los plumines. Bueno, el plumín más bien. Venga, seguimos, esquina de la Torre D. Hemos visto durante estos días que han estado quitando los plásticos de protección,
Y por lo que veo siguen quitándolos, siguen quitando los plásticos de protección que hay colocados en las últimas lamas que instalaron en la esquina de la torre. De mirad qué bonito va quedando ya esta curva. Mientras cruzamos el paso de peatones, vamos viendo desde este modo gran angular de cómo va quedando la esquina de la torre. De preciosa, preciosa, dime que no. Voy a probar suerte. Bueno amigos, pues lo importante es participar. Sigamos grabando. Camión de ayuda humanitaria aquí aparcado, por favor, acordonen la zona. Aquí en la esquina de la torre D han abierto también la valla y es que parece que se van a llevar las cámaras frigoríficas de las zonas VIP del Santiago Bernabéu. Vemos ahí al fondo también ladrillos que han traído de la empresa Mazarrón. Empieza en serio ya el cierre del Bernabéu. Vemos también ya la fachada de Padre Damián aquí en la esquina de la torre D, donde quedan ya muy pocas lamas para quitar los plásticos de protección. Ahora mismo están en la parte más superior, prácticamente en la parte del paseo 360 grados. Y yo creo que ya esto en el día de hoy van a quitar los plásticos protectores, esas pegatinas y adhesivos que tienen las lamas. Vemos que de momento los siguientes soportes verticales, solamente veo uno que tiene los nexos para seguir colocando las lamas, y los demás, al ser tan reciente la instalación de los mismos, no han colocado todavía los soportes de erizo, esos nexos para colocar las lamas. Lo que decía antes, hemos visto la instalación reciente de estos soportes verticales ya prácticamente envolviendo lo que es la parte de la tripota del nuevo edificio. Y mirad, una cosa también llamativa y novedosa en el día de hoy es que han colocado más soportes inferiores para seguir colocando soportes verticales. Así que empieza en serio el cierre perimetral del Santiago Bernabéu. Es más, ya desde aquí podemos ver los soportes verticales del lado sur. Mirad, aquí los tenemos y aquí tenemos los del norte. Faltan apenas estos metros para cerrar la parte central. Siguen colocando ese nervometal en las piezas rojas, en las vigas y pilares rojos del nuevo edificio para seguir impregnando ese intumescente, ese elemento ignífugo en las diferentes piezas del nuevo edificio. Mirad cómo está la parte central del nuevo edificio, no cabe un alma, hay un montón de cosas, piezas, materiales, maquinaria, ¡qué locura! Oye, que no me había fijado, pero el nervometal ya lo están instalando hasta en estas piezas. Mirad cómo lo van colocando en las piezas rojas de lo que va a ser esa cinta mecánica, esas escaleras mecánicas que van a colocar a los laterales del nuevo edificio. ¡Qué locura! Cómo han avanzado, y por lo que parece han subido un nuevo cordón en la parte superior de la viga corona. Me lo ha archivado Maribel porque está en directo. Y ya sabéis, si queréis ver cómo ha ido el izado, os podéis meter a su canal para ver cómo ha sido la maniobra completa, que la han subido ahí. Creo que ya desde ese lado no se puede ver desde el interior. Venga, seguimos, siguen trabajando en todas las áreas y zonas del nuevo edificio. Veo muchas plataformas, muchísimos trabajadores por la zona. Nos van a dejar esto súper precioso. Como ese pedazo de like que me vas a dar ahora por el pedazo de vídeo. Venga, dámelo, porfa. Aquí tenemos los soportes verticales del lado sur de Padre Damián. Lo que veo también es que siguen colocando esas conexiones entre la fachada y los mismos soportes verticales para reforzar la instalación de los mismos. ¡Qué locura, baby! Bueno, pues efectivamente estamos aquí ya en Plaza de Sagrados Corazones y acaban de incorporar una nueva viga en la parte superior de la viga corona. Mirad cómo están colocando ahora mismo los pernos y cómo está todo reciente ahora mismo. Por muy poco no hemos llegado a ver el izado. Ahí vemos cómo siguen terminando ese anillo. Bueno, porque llegamos a la esquina de la torre ahí. Mirad lo que están haciendo. Están midiendo lo que siempre hacen antes de colocar las lamas. Están midiendo entre dos plataformas estos huecos donde van a colocar las lamas. Y os dije, hay que estar muy atentos porque empezarán a venir las lamas de la esquina de la torre A, porque vimos ya los nexos colocados e instalados. Hay que estar muy atentos porque van a llegar ya las lamas. Y es que ahora lo vais a ver. Bueno, mientras tanto, último vistazo a toda la fachada de Padre Damián, nuevo edificio, todos los nuevos soportes verticales que han ido colocando hoy 15 de noviembre de 2022 con ese nuevo cordón en la parte superior de la viga corona. Y avanzamos hacia Concha Espina. Ahí las tenemos, las lamas de la torre A están llegando ahora mismo más a la esquina de la torre A. Parece ser que esta mañana a primera hora han traído más lamas, o las primeras lamas de la torre A. Y aquí tenemos las que han traído también ahora a media mañana.
Bueno, pues aquí las tenemos, ha llegado este último tráiler a media mañana y ahí tenemos más al fondo. Parece que están preparando la primera tanda para subir ya a la torre A. De momento ya lo veis, están midiendo, tenemos los soportes de erizo colocados, así que esto es inminente que empiecen a colocar ya la primera lama en la esquina de la torre A. Bueno, último vistacito aquí a esta esquina de la torre A donde vemos que están midiendo para la colocación de las primeras lamas y claro, corroborar y confirmar que las lamas que han traído son las correctas. Ya sabéis que todas las lamas son desiguales y cada lama tiene que ir en su sitio correspondiente. Ya ha pasado más de una vez que han traído lamas y se las han tenido que llevar porque no eran del sitio correspondiente. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 15 de noviembre de 2022 vamos a ver qué novedades tenemos. Tenemos muchísimas piezas para el hipogeo ahí acopiadas y guardadas, apiladas en el mismo lado. Así que vamos a ver qué novedades tenemos y las sacaremos aquí en el canal de JR. De momento, primeras piezas que veo aquí en la parte de la banda del fondo sur. Son rarísimas estas piezas, son como motores, ¿no? Con orejetas justo en la parte trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... lo que parecen motores que hay aquí acopiados, colocados en la banda del fondo sur. Bueno, y por lo que pone en la cinta parece que es de la empresa Glual, y que la empresa Glual, lo acabo de buscar en internet, es una empresa con ingeniería propia especializada en la automatización de procesos industriales, sistemas hidráulicos y electrónicos, con más de 300 profesionales, y su objetivo es satisfacer al cliente integrando las mejores soluciones llave en mano. Tienen sedes en España, Alemania, Bulgaria, Marruecos, India y China. Y aquí tenemos los diferentes productos que tienen por aquí por la zona y parece hasta incluso un grupo hidráulico. Serán como grupos hidráulicos, ¿no? Son como hidráulicos que acaban de dejar aquí en el interior. ¿Y eso qué es? Parecen zarajos, copón. ¿O no? No vais a decir que no, ¿eh? Parecen zarajos, ¿a que sí? Bueno, venga, seguimos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, porque tenemos muchísimo material que van dejando acopiado en esta parte de la rampa del fondo sur. Mirad todo el sistema, todas las piezas que van dejando aquí para meter al hipogeo. Ya sabéis que están a tope con la instalación de esas pasarelas auxiliares y de mantenimiento en los laterales del hipogeo. Y lo que hemos visto ahora, esos hidráulicos, me imagino que serán. Y hoy la rampa, esa parte llana donde introducen también material al interior del invernadero, perdón, está totalmente vacía. Vemos también los laterales de ese quesito del fondo sur con el lateral oeste, que siguen colocando, en este caso parece que están atando ferralla, porque lo he visto con unas tenacillas, y vemos que ha evolucionado y ha avanzado en volumen ese lateral donde creo que están empezando a colocar los paneles de encofrado y muy pronto empezarán a hormigonar ya en ese lateral de la grada baja del lateral oeste. Venga, vamos a seguir moviéndonos. Hoy no tenemos ningún tipo de movimiento en la grada sur. Toda esta parte de tribuna que hemos visto que han estado demoliendo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 15 de noviembre de 2022. Un día más estamos aquí en el interior para ver qué novedades tenemos en la zona. Así que nada, quédate conmigo hasta el final. Dale al like y suscríbete, baby. Aquí tenemos otra perspectiva de esos hidráulicos. Me imagino que serán hidráulicos porque al final he empezado diciendo motores. Luego he acabado buscándolo en internet, en Google, y tenemos ahí esos hidráulicos en la parte de la banda del fondo sur. Así que nada, me imagino que será para el hipogeo y a ver si vemos el momento exacto en el que lo introducen. Ahí tenemos también en la parte superior, casi llegando a tribuna, todas las piezas necesarias, esos componentes para seguir formando esas pasarelas de mantenimiento en los laterales del hipogeo, invernadero, como queráis llamarlo. Y mirad todas las piezas que hay, ¿eh? Hay un montón de piezas y es verdad que yo por la parte de la calle cuando estoy grabando siempre veo algún que otro camión pasando con esas piezas y con estos materiales blancos. Creo recordar que también tienen todas las etiquetas que ponen sistemas de automatización del terreno de juego o algo así con el escudo del Madrid. Entonces, mira, aquí en esos carteles pone sistema de automatización del terreno de juego, pero bueno, no, obviamente no llega al zoom, pero ya os lo digo yo que pone eso. Y como hemos estado viendo también al principio cuando hemos entrado al interior, hemos visto que en la parte de la rampa, en esta parte llana del fondo sur con el lateral oeste, no tienen nada en esta ocasión. Ayer sí tenían piezas para los hidráulicos de las bandejas y hoy no hay nada.
Y también hemos visto la esquina, ese lateral de la grada baja oeste, donde están atando la ferralla y dentro de muy poquito empezarán a hormigonar. También veo que en la esquina, en este corralillo del terreno de juego, veo que están haciendo los mismos trabajos que estaban haciendo hasta hace 2 semanas, quitando el césped en malas condiciones y colocando el nuevo en buenas condiciones, bueno, entre comillas buenas condiciones. Veremos a ver cómo va avanzando el cuidado de este nuevo césped, que también digo entre comillas, porque ya sabéis que han vuelto a sanear, han vuelto a sembrar el césped. Han estado unos cuantos días las lámparas funcionando en esta parte sur del terreno de juego, donde ya llevamos viendo desde ayer, que lo vimos in situ además, lo vimos en el vídeo cómo colocaban y desplazaban las lámparas hacia el lado norte, y veremos a ver cómo evoluciona ese brote de las semillas que han estado echando durante todos estos días. Veremos a ver, pero no paran de hacer el mantenimiento pertinente en el césped. Ahora mismo vemos a los jardineros trabajando con esos rastrillos, imagino que tapando los huecos o todo lo necesario para que vuelva a brotar en buenas condiciones el césped del Santiago Bernabéu. Otro último vistazo para que veáis cómo está. Parece que ahora mismo desde aquí sí parece que esté bien, pero ya sabéis que desde más cerquita se ve siempre genial, pero cuando nos subimos a las alturas o hasta incluso en la parte de tribuna se ve bastante deteriorado, sobre todo en la parte de los áreas de los porteros. Vamos a ver también la parte norte del terreno de juego, donde podemos ver que las bandas están muy deterioradas, muy deterioradas, y donde ahora mismo, lo que decía antes, están funcionando las lámparas para el cuidado del césped y sobre todo, pues bueno, empezar ya a ver brotar las semillas que colocaron hasta hace pocos días. Y lo que decía antes, también quería mostraroslo ahora. Tenemos en esta esquina, en este corralillo, para que no se escape el césped, tenemos a otro pedazo de crack que está haciendo los mismos trabajos que en la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Están quitando los cachitos en mal estado y resembrando y colocando los que están en buen estado, como estaban haciendo durante todas estas semanas. Ahí le tenemos, ahí le dejamos trabajando en paz. Vamos a seguir viendo novedades. Bueno, como hemos visto en el exterior, justamente prácticamente en la esquina de la Torre C, ahí estaban colocada la agunitadora y también tenían colocada la cinta transportadora. Justamente coincide con este hueco que han hecho aquí en la esquina del fondo norte con el lateral oeste, que ya sabéis que tienen que reestructurar toda esa zona, que es el sistema de ventilación del hipogeo. De momento tenemos 2 tubos ahí que salen hacia arriba, y por lo demás pues no sabemos, porque no conseguimos ver nada por las vallas que tienen ahí blancas de separación. Veo también muchos trabajos, la parte de tribuna de aquí del fondo norte, donde veo muchísimos trabajadores, muchísima maquinaria, pica-picas y demás trabajos. No se ve muy bien porque están en la sombra, y obviamente ahora mismo aquí hace un poco de sol, aunque esté encapotado, pero aquí vemos que están a tope con la demolición ahora mismo otra vez. Esos son los escombros que se está llevando en la parte de Rafael Salgado, eso es lo que van sacando de ahí, pero es que parece que hemos vuelto al 2019. No me fastidies, porque vuelven a demoler. Es decir, ahora habrán hecho algo provisional y lo que están haciendo ahora es demolerlo para ya hacer lo fijo del nuevo Bernabéu. Bueno, de momento por la parte de ahí nada. También veo bastantes avances en los palcos, ahora subiremos la mirada. Antes de mostrar los palcos rectangulares, quiero que veáis también los palcos que están haciendo entre el segundo y tercer anfiteatro, donde mirad cómo están aprovechando para trabajar en la zona y dejarlos habilitados cuanto antes. Pero mirad ahí como vemos en los interiores, trabajos de soldadura, trabajos de instalación de cableado. Tenemos a muchísimos trabajadores en la zona, y yo me atrevería a decir que ahora mismo que el foco de atención y el foco del trabajo ahora mismo en el interior es también esta parte de los palcos del fondo norte, que quieren dejarlo cuanto antes listos para centrarse en otros objetivos y en otros trabajos que también corran bastante prisa. Aquí tenemos más trabajadores en los palcos. Vamos a quitar el zoom para que veáis dónde estamos enfocando. Y lo que decía antes, en los palcos rectangulares sigo sin ver movimiento, sin ver a trabajadores por la zona. Es verdad que aquí en la parte del primer anfiteatro del lateral este han tapado para el tema de alineación de los pasillos, pero si hacemos un barrido de derecha e izquierda podemos ver que si vemos algún trabajador es porque está pasando de largo, es para coger algún tipo de material o porque tenga que ir a otro lado del Santiago Bernabéu, pero poco movimiento y poca actualización veo en los palcos rectangulares del primer anfiteatro. Aquí lo tenemos, en
esta imagen se ve todo bastante bien, la verdad, pero no hay ningún tipo de movimiento. A ver ahí, está la grúa encima. No, es un chaleco, nada de nada, nasty de plástico. Venga, ahora que estamos aquí en el fondo sur, enfocando, vemos que también han colocado esas redes de protección azules en la parte del primer anfiteatro y estos palcos entre el segundo y tercer anfiteatro que fueron habilitados, ya sabéis, para el día del clásico. Vamos a ver si están trabajando. En los que no fueron habilitados no estaban listos todavía. Sí, están trabajando ahí todavía. Parece que están probando la iluminación o hasta incluso están soldando, no sé exactamente qué tipo de luz era. Pero ahí vemos que también hay movimiento en la parte del fondo sur. Como hemos visto en el exterior, tenemos la grúa, ese pedazo de plugin que ya sabéis que ha estado trabajando en la parte de la visera, que por cierto voy a visualizarla para que la veáis, que aún no hay más trabajos en la zona, ya han colocado las pertinentes piezas y las necesarias para formar esa estructura, y que ya sabéis que han estado estos días trabajando en la cercha de rodadura número 2. Pues hoy, como hemos visto en el exterior, si lo habéis visto, porque hay mucha gente que pasa directamente al interior, está el plumín de la grúa Aguilar descansando en el suelo de Concha Espina. Bueno, y más material, por si fuera poco que había material ahí. Mira, ahí tenemos como una especie de escaleras, pero qué locura, por favor, quieren dejar el hipogeo listo cuanto antes, es que me parece normal. ¿Cuántos trabajadores tienen que estar trabajando en el interior del hipogeo, Y aún así, lo que cuesta terminar ya con el invernadero. Es que tenemos piezas acopiadas en la rampa del fondo sur. Tenemos los hidráulicos que hemos visto también aquí abajo en la banda del fondo sur. Ahí vemos que al lado de la grúa de Aguilar, más todavía. Y lo que acaba de llegar. Más luego, mirad también, en la banda del lateral oeste, que no sé si lo he sacado antes, pero también tenemos más material. ¡Qué locura, por favor! ¡Qué locura, baby, papito! Bueno, ¿os acordáis que hace poquito Karim Benzema ganó el Balón de Oro? Pues ya lo tenéis en el Museo del Tour. Aquí está, Karim Benzema, Balón de Oro, France Football 2022. Aquí lo tenéis, brillando. ¡Wow! Bueno, me encanta esta forma de volver a salir al Santiago Bernabéu y mirar todo el Bernabéu, todo el interior, saliendo por estas escaleras. ¡Qué preciosidad! Mirad que al final en los vídeos se ve de lujo, pero aquí estar en persona, por favor, recomiendo a la gente que venga al menos una vez en lo que llevan las obras en funcionamiento, que vengan a visitarlo. Bueno, pues ya estamos en el mirador del Tour. Vamos a ver qué tenemos en el lateral este. Ya sabéis que han puesto una nueva viga en la parte superior de la viga corona, y desde aquí ya sabéis, bueno, lo que os he dicho en el exterior, que es que no se ve muy bien porque ya obviamente tapa la parte del primer anfiteatro, toda esta parte de aquí. Y así es como va quedando. Aún así tenemos movimiento ahí arriba. Vemos a los trabajadores que siguen trabajando en la instalación de los pernos. Y así os voy dejando esta preciosa imagen de todo el lateral este, donde parece que siguen los andamios en los extremos de las riostras. Aún no los han quitado, parece que tienen que seguir haciendo los trabajos en los mismos. Y vamos a ofreceros las imágenes de la demolición de los pasillos. Pero antes, el otro día empezamos a ver cómo montaban esos andamios en la parte del tercer anfiteatro del lateral este, y mirad cómo ha evolucionado la instalación de los mismos. Ojito, porque parece que van a empezar a colocar nuevo material. A lo mejor van a empezar ya a enfoscar todo ese tabique que hemos visto que se ha ido construyendo pues por partes, no han ido de tirón. Pero mirad cómo ha ido avanzando la colocación de los andamios en toda esa separación entre el fondo norte y el lateral este. Ojito, ojito. Ojito in the night. La. Bueno, pues vamos a ver lo que se pueda del primer anfiteatro del lateral este, donde ya sabéis que están demoliendo las escaleras, esos pasillos, para alinearlos con el segundo anfiteatro, perdón. Y bueno, pues más que nada no se puede ver nada porque está la valla de protección. Ya sabéis que justo debajo pasa la gente, los que vienen a hacer el tour. Y no era lo mismo cuando trabajaban en la demolición de esos pasillos en el lateral oeste, y ahora en este caso pues desde aquí obviamente no podemos verlo muy bien, pero he pasado por la parte de tribunas y siguen escuchando esos martillos eléctricos como perforaban el hormigón de las escaleras, y que, bueno, por lo que decía antes, van a alinear estos pasillos con
la parte superior con el segundo anfiteatro del lateral este. Esto es lo que podemos ofrecer a día de hoy, 15 de noviembre de 2022. No puedo ofrecer otra cosa porque si lo hiciera os mentiría. Qué locura. Qué locura, por favor. Ahí siguen demoliendo, ¿eh? Ahí siguen demoliendo, siguen quitando los peldaños de las escaleras. Bueno, pues veremos durante todos estos días cómo evoluciona, qué hacen en esa separación entre el fondo norte y el lateral este con esa instalación de los andamios. Veremos a ver también cómo va esa demolición de los pasillos para alinearlos con el segundo anfiteatro del lateral este, y veremos a ver también la evolución del césped, si empiezan a brotar las nuevas semillas que incorporaron la semana pasada. Veremos a ver también esas nuevas piezas que van metiendo al hipogeo, si terminan ya de una vez de traer las piezas y terminan con el hipogeo. Veremos a ver también la esquina que estamos enfocando ahora. Veremos muchísimas cosas, porque ahora mismo tenemos el parón del Mundial y van a dar un paso de gigante en la evolución de la remodelación del Santiago Bernabéu. Así que nada, si quieres estar al tanto, suscríbete al canal, dale al like a este vídeo si te ha gustado, y nos vemos muy prontito, muy prontito. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.